Muchas de las personas que son vegetarianas o veganas y otras que quieren dar el paso y serlo, se preguntan si a la hora de viajar esto es fácil. Por eso voy a hacer este vídeo, para enseñaros cómo yo, siendo vegano, he conseguido recorrerme prácticamente una tercera parte de los países del mundo sin problema alguno. Mi nombre es Bambú y vengo de Plutón. Acudí a vuestro planeta para estudiar a vuestra curiosa especie. Encontré en mi camino un aparato que me sirve para coleccionar instantes de mis aventuras. Congelando rostros humanos, encontré una herramienta tan poderosa de transmitir emociones que decidí quedarme aquí, en vuestro planeta, para comunicar un sencillo mensaje. Conectémonos. Voy a empezar siendo muy claro desde el principio del vídeo, y no solo porque quiera promover el veganismo, porque por supuesto quiero, pero es que es viable el ser vegano en cualquier lugar del mundo, así que la respuesta es sí, se puede. En mi caso comencé a ser vegetariano con 23 años, ya han pasado 7 años desde entonces y en todos los países en los que he estado he podido mantener mi dieta vegetariana o vegana en muchos casos. Ahora llevo siendo vegano durante varios meses y no tengo problema alguno. Y es que no he sido vegano de forma continua y he ido dando saltos porque en algunos lugares realmente el veganismo puede hacerse un poco más complicado. Lácteos no tomo, pero sí que por ejemplo huevos me he visto obligado a tomar en algunas ocasiones por la falta de proteínas. Hay que tener en cuenta que el cuerpo humano necesita de la proteína para mantener y para desarrollar el músculo. Entonces, si somos veganos, es importante tener en cuenta de dónde estamos sacando las proteínas. En mi caso, yo lo que hago es viajar con proteínas veganas. Entonces, puedo llevar un saco de 1 kilo o 2 kilos de proteínas de cáñamo, de arroz, de guisante. De esta forma me aseguro que estoy consumiendo suficientes proteínas, es decir, si un día me doy cuenta de que solo he estado comiendo frutas y verduras y carbohidratos y no he tomado nada de proteína, lo que voy a hacer es recurrir a estas proteínas que llevo en mi maleta. Pero debéis saber que una dieta vegana no significa no comer suficientes proteínas, porque es que podemos obtenerlas de forma natural de las legumbres, de los frutos secos, el arroz tiene proteínas, las verduras tienen proteínas. Y en lugares como el que estoy ahora, en Bali, es un paraíso porque es que tenemos también otros alimentos como es el tofu, el tempe. Es un lugar que está muy bien preparado para los que somos veganos. Y es que ahora mismo estoy en un restaurante que se llama Moxa Ubud. La verdad es que este lugar me encanta y no es que me hayan pagado por hacer una publicidad, pero es que realmente es de los mejores lugares en los que he estado en mi vida. Tienen tal variedad de platos, son tan buenos todos ellos y tienen de hecho uno de los mejores chefs del mundo de cocina vegana. Y entonces, claro, diréis, bueno, muy bonito, ¿no? Estás en Bali, tienes comida orgánica, tropical, es fácil ser vegano, pero ¿qué pasa en otros países más remotos? Pues bueno, yo he estado en países como Mongolia y Kirguistán, que son países bastante remotos. Mongolia en concreto, te estás moviendo en un coche, durmiendo en tienda de campaña y tienes que llevarte todo porque no encuentras supermercados en muchos sitios, pero es que en estos lugares tienes supermercados donde te venden comida que es vegana, por supuesto. Y es que existe ese concepto que es muy erróneo de personas que dicen, si eres vegano solo comes verduras y frutas, ensaladas y frutas, ¿no? Es muchísimo más, o sea, fijaros en la comida de una persona que come carne. La carne está ahí, pero es que está comiendo todo tipo de legumbres, de arroz, patatas, verduras, todo ello lo estamos comiendo los veganos y lo único que nos estamos quitando son ciertos productos animales que no son tantos. Y es que de hecho basta con venir a sitios como este, donde tienen tal variedad de platos y de postres, que no solo son veganos, sino que muchos de ellos son hasta crudos. Y realmente os sorprendería la calidad, la textura, el sabor que puede llegar a tener un postre vegano crudo. Y bueno, en este sitio estoy en un lugar donde se come comida realmente saludable, porque tienen aquí un huerto orgánico pegado, compran siempre comida orgánica y local, entonces te aseguras de estar tomando unos alimentos frescos y llenos de nutrientes y vitaminas. Pero, por supuesto, debéis tener claro que ser vegano no es ser sano. Es decir, hay muchísimas personas que se pasan al vegetarianismo, al veganismo y están comiendo pues fritos, patatas de todos los tipos, bollería industrial, que puede ser vegana también, pero no es saludable.
Y lo mismo que muchas personas que dicen, bueno, pues voy a ser vegano para cuidar un poco más del planeta, si toda tu comida vegana la estás comprando en supermercados, igual pues envuelven un plátano en un plástico, pues tampoco estás ayudando tanto. Lo que sí que ocurre es que cuando te vas transformando al vegetarianismo, al veganismo, empiezas a tener muy en cuenta lo que estás metiendo en tu cuerpo normalmente. Entonces es todo un proceso evolutivo y de aprendizaje. Aprendes dónde están los nutrientes que tu cuerpo necesita y cuando empiezas a comer cada vez más sano, luego tomas algo que igual está un poco más contaminado, que está frito, que no es saludable y tu cuerpo reacciona mucho más fácilmente. Es decir, notas que no te encuentras tan bien como sueles encontrarte normalmente. Debéis saber también que con el veganismo, cuando estamos viajando, nos movemos mucho. A mí para la fotografía me interesa estar ágil, ¿no? Y no tener digestiones pesadas. Normalmente las frutas tardamos entre 15 y 30 minutos en digerirlas, las verduras son unos 40 o 45 minutos. Y entonces las digestiones veganas suelen ser mucho más rápidas. Es como la carne, que te tomas una carne con un arroz y es una digestión que tardas varias horas, ¿no?, en hacer. Y luego a nivel de indigestiones me refiero a cuando llegamos a tener un dolor de tripa grande porque lo que hemos comido no está en buen estado. Creo que con los productos animales ocurre más. Puede estar una leche cortada, puede haber una carne que esté pasada o unos huevos que puedan tener salmonelosis o bueno, pues hay otro tipo de bacterias, ¿no?, que están solo en los productos animales. Por tanto, creo que alguien que come carne tiene más posibilidades, pero por supuesto los veganos también. Hay que tener mucho cuidado con las verduras que están limpiadas con el agua de grifo. Por tanto, ir a lugares locales puede tener sus riesgos si no sabemos en qué condiciones tienen la cocina. Un muy buen consejo que quiero daros es que a la hora de viajar os aseguréis de que la comida que estáis comiendo está recién cocinada, porque pasa que en los buffets o con el street food pues muchas veces nos encontramos platos que pueden estar hechos el día anterior y ahí hay mucho riesgo. Y es que lo que ocurre es que si tenemos alguna bacteria de las malas cogida por una comida en mal estado, puede llegar a destrozarnos el sistema digestivo. Podemos estar meses sufriendo esa intoxicación. Y de verdad es algo que no recomendaría a nadie. Y volviendo al veganismo, muchas veces como no nos entienden, es complicado decirles que somos veganos, porque en muchos países dicen, vegano, este tío es raro que me está contando, ¿no? Porque es que en muchos países no hay nadie que sea vegano, comen de todo y ya está, ¿no? Entonces, lo suyo en esos casos muchas veces es pasar a la cocina y en la propia cocina enseñarles los ingredientes que queremos que mezclen. Y realmente antes he dicho que sí que he hecho saltos al vegetarianismo porque no tenía otra salida en ese momento, necesitaba proteínas. Pero claro, o sea, realmente fue una culpa mía porque siempre podemos preverlo. Es decir, si vamos a un país en el que sabemos que nos va a ser más complicado, lo suyo es comprar frutos secos, podemos llevar estas proteínas que yo suelo llevar. Con estas proteínas me refiero a las de cáñamo, arroz y guisante, pero es que también hay muchas más. Podéis llevar semillas, podéis llevar avena y fuera de las proteínas pues también hay muchos recursos que podemos llevar si somos veganos para tener snacks que sean saludables, como puede ser la fruta deshidratada o frutas frescas. Si tenéis curiosidad sobre las proteínas veganas con las que podéis viajar, en Patreon he hecho un vídeo en el cual hablo de las marcas que yo he probado, los distintos tipos de proteínas y cómo me han funcionado. Muchas personas piensan que pasarse al veganismo va a ser restringir tanto la comida que vamos a sufrir. Yo, muy lejos de eso, es el tipo de comida que más me gusta. La carne no la echo de menos en absoluto. Os lo prometo. Y tanto es así que en mi recorrido, estando tan entusiasmado con todos los platos que he ido probando en los distintos lugares, he ido sacando planos. Así que acompañadme que os voy a enseñar un poco de ello. Si estáis viendo este vídeo probablemente seáis vegetarianos, veganos o estéis pensando en serlo, así que bueno, voy a terminar hablándoos un poco de los beneficios tan tremendos que tiene. Como ya sabéis, estáis haciendo un favor enorme a los animales, pero también al planeta a nivel climático, y os estáis haciendo un favor enorme también a vosotros mismos, porque para mí realmente es la dieta más saludable y hay cientos de estudios que lo muestran. Y es que, como bien debierais saber, reduce los problemas de corazón, de circulación,
elimina prácticamente la diabetes de tipo 2. Son un sinfín de beneficios y os recomiendo investigar sobre ello porque vais a quedar muy sorprendidos. También ocurre que en los lugares vegetarianos y veganos normalmente las personas que se conocen suelen tener esa conciencia despierta, entonces se llega a tener encuentros muy agradables y suelen ser personas que también pues, están metidas en este movimiento del yoga o son activistas o en fin. Realmente la mayoría de las personas vegetarianas y veganas suelen tener un sentido moral y de la ecología mayor, pero también hay veganos insoportables, vamos a ver. Si le tenéis miedo al veganismo por un tema de proteínas, os puedo asegurar que yo hago bastante deporte y no tengo ningún problema de fuerza, me muevo muchísimo todos los días y realmente siento que tengo mucha más energía de la que tenía cuando comía carne, principalmente porque comía de una forma que era mucho menos saludable. Lo que sí que os recomiendo es que si todavía no tenéis muchas nociones sobre nutrición, ved vídeos en YouTube porque hay gente que explica muy bien cómo nutrirse cuando nos pasamos al veganismo. Y si os ha gustado este vídeo, yo ya sabéis que trato temáticas muy distintas, aunque me centro en la fotografía, también lo hago en el viaje y temas como este del veganismo me parece que hacen despertar la conciencia humana y para mí es muy importante divulgarlo. Así que si este vídeo os ha gustado, os animo a comentar, a ponerle likes, a compartirlo, porque de esa forma pues igual me animáis a seguir haciendo vídeos sobre el veganismo e instruir un poco más sobre ello. Recordad que aparte de los vídeos que hago en YouTube, también me podéis encontrar en Instagram, donde subo mis mejores fotografías, porque principalmente me dedico al mundo fotográfico. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, a seguir cuidando del planeta y hasta la próxima.